Muy buenas noches, mi nombre es Luis María Mendoza, estudiante de Psicología. El tema que trataré esta noche es sobre la posición del psicoanálisis freudiano respecto a la guerra. En el año 1930 se quiebra la Bolsa de Valores de Nueva York, dando comienzo a la Gran Depresión. En ese año Freud publicaba El malestar de la cultura. Allí trata de entender las transformaciones que se están produciendo en la civilización y sus consecuencias en la subjetividad. Es así como plantea que la cultura está atravesando por un malestar que es propio de la constitución del sujeto, la muerte como pulsión. En esa época, Hitler ya empezaba a proyectar su sombra sobre Alemania. En 1931, la Liga de las Naciones encargó al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con sede en París, que organizará un intercambio epistolar entre intelectuales representativos sobre temas que pudieran ser comunes a los intereses de la Liga de las Naciones. Una de las primeras personalidades que eligió fue a Einstein, y él mismo sugirió como interlocutor a Freud. En 1932 llegó la carta de Einstein y un mes más tarde Freud había escrito su respuesta. En marzo de 1933 esta correspondencia fue publicada en alemán, inglés y francés. En Alemania fue prohibida su circulación. Hitler había incendiado el Reichstag para perseguir a los comunistas. ¿Por qué la guerra? Esa era la pregunta que Einstein le hacía a Freud. O más precisamente, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? En ese momento, Einstein se había transformado en un luchador incansable por la paz y el desarme mundial. Se consideraba inmune a las inclinaciones nacionalistas y planteaba una solución al aspecto superficial del problema: la creación con el consenso internacional de un cuerpo legislativo y judicial para dirimir cualquier conflicto que surgiera entre las naciones. Pero se enfrenta con una dificultad con la que el derecho y el poder van juntos. Las clases gobernantes tienen hambre de poder político que está al servicio de intereses económicos, como, por ejemplo, los grupos que ven en la guerra un interés particular para fabricar y vender armamentos. Esta minoría tiene bajo su influencia las escuelas, la prensa y por lo general también la iglesia, para organizar y gobernar las emociones de la mayoría de la población. Otra pregunta que surgió: ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvajes entusiasmos hasta llevarlos a sacrificar su vida? La respuesta de Freud es que el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. Así llega a un último interrogante: ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? Sabemos que Freud no estaba entusiasmado con este trabajo. En una carta a Einstein le expresa que había terminado esa correspondencia tediosa y estéril. En el mismo texto señala la imposibilidad de que el psicoanálisis pueda encontrar soluciones prácticas a los estragos de la guerra, ya que ellas deben provenir de los políticos. No es la primera vez que delimitaba el campo del psicoanálisis, advirtiendo sobre el error del querer considerarlo una cosmovisión del mundo. Sin embargo, los desarrollos teóricos que realizó permitían comprender las preguntas que le formularon a Einstein. Su actualidad se hace evidente en los claroscuros de nuestra época. Quizás nos permiten algunas reflexiones sobre el poder representado por Estados Unidos, que ha declarado una guerra, el terrorismo, y cuyo objetivo es imponer el pensamiento único del capitalismo a escala mundial. Muchas gracias.